Bueno, muy agradecidas de todas las personas que están conectadas esta tarde. Estamos acá dando inicio a este cuarto módulo de la formación en acceso a la justicia, prevención de la violencia sexual contra la niñez y sanación a sobrevivientes. En este cuarto módulo vamos a iniciar con la doctora Daniela Pavón. Ella es abogada, bueno, una compañeraza que nos acompaña en muchísimas situaciones, siempre está cuando la necesitamos y también queremos agradecer su presencia y su compromiso, que nos va a hablar sobre el Código Penal y los delitos de integridad sexual en la Argentina, y contarles que esta formación venimos llevándola adelante desde el Centro de Protección Familiar de La Falda y el Movimiento Popular La Dignidad de Capilla del Monte, con el apoyo de la Fundación A Breeze of Hope. Bueno, bienvenida, Dani, un gustazo tenerte acá. Un gusto acompañarlas hoy y bueno, yo más o menos voy a hacer un repaso de el Código Penal, de lo que son los delitos contra la integridad sexual. Después voy a abordar un poquito el tema del consentimiento y vamos a hablar también de la prescripción de la acción penal, ¿sí? Y bueno, las modificaciones que se han ido introduciendo y las modificaciones que están en vista de que se introduzcan respecto a esto. Estoy abierta también a que puedan hacer consultas, se lo anticipé a Cari, así que, y lo que no vayan entendiendo, bueno, lo vamos a ir aclarando. Pero bueno, yo traté de armar algo que sea en el vocabulario común de la gente para que se entienda, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hablar del Código Penal. El Código Penal argentino contiene, en su capítulo 3, los delitos contra la integridad sexual. ¿Y cuáles son estos delitos? Los abusos sexuales agravados, la promoción y facilitación de la prostitución, la corrupción de menores, el proxenetismo, la sustracción o retención de una persona con la intención de menoscabar su integridad sexual, el ciberacoso sexual infantil o grooming. Estos son los delitos que se encuentran tipificados en el Código Penal, ¿sí? Ahora vamos a hablar del abuso sexual en sí. Espérenme que me hice como un punteo para no dejar nada librado al azar, ¿sí? Bueno, ¿qué es el abuso sexual? Es una agresión violenta que atenta contra la sexualidad de una persona. Ay, disculpen. No hay problema, pasa. Sí, Vamos a... por ahí estaba bueno también comentar que antes teníamos los delitos contra el honor, históricamente, Así es. y después se fue modificando hasta que llegamos a esta figura del delito de integridad sexual, y el delito contra el honor en realidad no era para nuestro honor, sino para el honor del apellido paterno, ¿no es cierto? Sí, sí, así es. Bueno, este tipo de agresión sexual, si es cometido contra un menor, afecta además su desarrollo de la sexualidad, el desarrollo de la sexualidad. ¿Cuándo una conducta es considerada abuso sexual? Cuando es una conducta abusiva, cuando hay contacto corporal entre el victimario y la víctima, y que este contacto físico afecte las partes sexuales de la víctima y, bueno, sobre todo la falta de consentimiento, ¿sí? Y ahí entramos en esto de si puede un niño consentir una práctica de tipo sexual. No, ¿sí? Un menor de 13 años, por más que acceda a este tipo de actividades sexuales, es un delito, ¿sí? No hay consentimiento cuando es un menor de 13 años. Bueno, ¿qué pasa con un menor de entre 13 y 16 años? ¿Sí? La ley entiende que una persona de 16 años puede consentir una actividad sexual, pero se tiene en cuenta, digamos, la edad del agresor y en las circunstancias en que fue, digamos, mantenía este vínculo sexual, ¿sí? Saber si existió o no esto como delito.
Bueno, vamos a ver los agravantes, ¿sí? Son los agravantes de estos abusos sexuales. Bueno, hay diferentes agravantes por el resultado, por el parentesco con la víctima, por la calidad del autor, por la enfermedad del autor, por el número de autores, por la edad y situación de la víctima. Y bueno, cuando hablamos de la calidad del autor tiene que ver con, digamos, con la posición social que tiene esta persona, ¿sí? Bueno, esto se da en los casos cuando se trata de un maestro, de un profesor, de una persona que ejerce un culto, ¿sí? Son situaciones bueno, que se tienen en cuenta a los fines de agravar este hecho. Bueno, también tiene que ver con el parentesco, ¿sí? Son la mayoría de los casos denunciados se dan en el seno intrafamiliar, y esto agrava el delito. Aunque muchas veces esto no se tenga en cuenta, es un agravante. Bueno, por el número de autores, ¿sí? Es lo que agrava este tipo de delitos. Por el medio empleado, cuando hablamos del medio empleado, significa si fue bajo amenaza, con la utilización de algún arma, para llevar a cabo este hecho. Y por la edad y situación de la víctima, bueno, también ahí se tiene en cuenta el desarrollo emocional de la persona, ¿sí? No es lo mismo un abuso sexual cometido en un niño que en una persona, que en un adulto. A ver, con el tema del consentimiento, cuando hablábamos del consentimiento, es necesario hacer ahí como un paréntesis, porque hay muchas situaciones donde la persona es mayor de edad, ¿sí? Y el consentimiento, bueno, está viciado o directamente no existe este consentimiento, sino que el hecho se lleva a cabo y bueno, ahí también estamos frente a un caso de abuso sexual. Perdón, Daniela, ¿qué le llamas vos viciado? O ¿qué dice digamos, qué dice la normativa con respecto a eso? Sobre el consentimiento viciado. No, a ver, el consentimiento está o no está, ¿sí? Pero bueno, muchas veces hay situaciones donde nos encontramos, bueno, con denuncias de mujeres sobre todo, donde, bueno, dicen que se encontraron en una fiesta y, bueno, estaban por ahí tomando alguna bebida alcohólica y, bueno, se encuentran después que se despiertan en un lugar, digo, y bueno, a veces ha sucedido hasta con personas con el que mantienen un vínculo sexual afectivo, ¿sí? Entonces, bueno, de eso, digamos, ¿no? Hay muchas denuncias de este tipo, ya sea con una pareja, con un vínculo sexual, entonces, digamos, a eso me refiero. Bien, gracias. Si bien la ley no especifica esto, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque son muchas las denuncias que por ahí llegan y conocemos, y bueno, muchas veces se pone también en duda eso, ¿no? Por eso me parece fundamental también hablar de, a veces hay escasez en estos hechos en lo que refiere a la prueba, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta, o por lo menos a mi entender, a mi criterio, y bueno, que siempre sostengo, el relato de la víctima, la manera en que los jueces valoran eso, ¿sí? Porque a veces nos encontramos en situaciones denunciadas donde no hay testigos, donde no hay material probatorio. Entonces, bueno, acá en Argentina, el relato de la víctima a veces pasa por un montón de estadios
y bueno, y contamos con eso en denuncias, el relato de la víctima y el relato del victimario. ¿Sí? Por eso me parece fundamental también que esa valoración sea, digamos, tenida en cuenta, el relato de la víctima, ¿sí? Tanto como para estos casos, como cualquier caso de violencia hacia las mujeres, ¿no? Bueno, cuando hablamos del abuso sexual gravemente ultrajante, ¿sí? ¿Cuándo es gravemente ultrajante? Cuando humilla y degrada a la víctima, ¿sí? Esto es en casos donde se abusa sexualmente de una persona frente a otras personas, por lo general, bueno, o con utilización de diferentes mecanismos que hacen que se sienta humillada y degradada. Un agravante también es el abuso sexual con acceso carnal, ¿sí? Es lo que normalmente llamamos violación. Esto es independiente del sexo del autor, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta también, porque hay muchos casos donde el sexo del autor, bueno, puede ser una mujer o un hombre. Bueno, el acceso carnal puede ser por vía anal, vaginal u oral, ¿sí? Esto también son cuestiones que a veces consultan mucho, el tema del acceso carnal por vía oral, ¿no? Digamos, debe ser considerado un agravante. Y bueno, también el acceso carnal se agrava, digamos, el acceso carnal por la utilización de objetos por las dos primeras vías, anal y vaginal. Bueno, ¿cuándo se agrava por el resultado? Por el resultado se agrava cuando la persona sufre algún menoscabo en su salud o, bueno, con la muerte, ¿no? Otro agravante que les explicaba recién es por la enfermedad del autor, ¿sí? Se agrava el abuso sexual cuando el autor del hecho es portador de alguna enfermedad, ¿sí? Como SIDA, hepatitis, sífilis. Y bueno, cuando hablamos de que se agrava por la situación de la víctima, bueno, tiene que ver con esto, cuando se trata de un menor de 18 años y cuando se aprovecha de una situación de indefensión o de convivencia. Es lo que normalmente, bueno, escuchamos, que se agrava por la calidad de guardador, de curador, ¿sí? Dentro de estos delitos con la integridad sexual, ¿sí? Se escucha mucho también que cuando llegan, bueno, las instrucciones a la fiscalía y demás, bueno, también lo tipifican como la corrupción de menores, ¿sí? ¿Qué es la corrupción de menores? Es pervertir o seducir a un menor de 18 años. ¿Sí? Es alterar el desarrollo normal de la sexualidad. Y en el tema de la corrupción de menores, no importa si la persona menor de edad ha dado su consentimiento. Y es un agravante la corrupción de menores si el delito fue cometido contra un menor de 13 años. Bueno, eso básicamente sería en el Código Penal estos delitos contra la integridad sexual. El que mayormente escuchamos es el abuso sexual. Bueno, como les decía, no hace falta que el abuso sea, a ver, hay diferentes formas, ¿no? De llegar a un abuso y... Ay,
Espérenme un minutito. Dale, dale, te esperamos, no hay problemas. Ahí se nos perdió, me parece, la doc. Ay, justo le estaba por preguntar, porque a mí el gran interrogante que siempre me queda es este tema de las edades. Sí, estaba Sí, justamente comentando, yo no sé cómo lo ven los demás, ¿no? Pero me queda ese interrogante de las edades que saben separar, menores de 13 años, personas entre 14, 16 años, 16 a 18 años. Es como que a medida que va creciendo el adolescente se pone más en duda siempre la palabra. Eh, esa separación que hacen, ¿qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver, Daniela? bueno, tiene que ver con el desarrollo sexual, en realidad. O sea, lo que dice la ley en sí es eso, hace una separación y una diferencia con la maduración, digamos, de un niño y adolescente. Por eso digo, hago esta salvedad, que cuando se trata de menores entre 3 y 16 años, lo que se tiene en cuenta también es, digamos, la figura del victimario, ¿no? A la hora de tipificar un hecho. A ver, si estamos hablando de que una niña de 15 años, ¿sí? Digamos, mantiene una relación sexual con una persona de 40, o sea, en ese caso, el consentimiento no, o sea, por más que esté el consentimiento, hay un, digamos, un abuso de poder de esa persona. Estamos hablando de un menor de edad, ¿sí? No así esta diferencia entre los 16 y los 18. Pero tiene que ver con un estado de maduración de la persona. ¿Sí? Por eso hace esa diferencia, pero bueno, siempre se tiene en cuenta también a la figura del victimario, ¿no? Y en las condiciones en las que fue o sea, se dio este hecho. Bien. ¿Alguna pregunta que surja de en torno a esto que he estado contando la doc? ¿Alguna duda? Sí, Lucrecia. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quería saber si esto corresponde también, por ejemplo, a un menor entre 13 y 16 años. Si no se evalúa, como dice Daniela, el desarrollo y o sea, la madurez del adolescente, si esto también sucede con alguien a lo mejor de entre 20 y 30 años, que por ahí no es tanto la edad, me parece, sino que se evalúa lo otro, porque tienen autonomía como para poder decidir. Eh, Son complejos los casos, me parece que hay que evaluarlos puntualmente, pero es muy Sí, difícil hoy con toda la autonomía que se les asigna también a esta franja etaria. sí, por eso decía al principio que, bueno, tiene que ver con valorar digamos, cada caso en particular, ¿no? Y bueno, y cada situación, porque, a ver, yo me he encontrado sin mencionar específicamente, pero hay incluso hasta dentro del marco de la pareja, situaciones que, bueno, que donde el consentimiento no está y, bueno, a ver, claramente estamos hablando de un abuso sexual. Lo que pasa que, bueno, hasta que por ahí se trabaja esa situación, pero dentro del marco de la pareja hay situaciones también que muy complejas, y más cuando existe violencia de género, ¿no? O sea que hay que ver cada caso en particular y cómo la persona se sintió con eso, ¿no? Yo también te quería hacer una pregunta que también ayer salió una charla que se realizó en Carlos Paz, donde fuimos y vuelve a salir una y otra vez el famoso falso e inexistente síndrome de alienación parental. ¿Por qué los jueces? ¿Por qué los magistrados? ¿Por qué, a pesar de que los colegios de psicólogos
ya, por lo menos en Córdoba del 2013, creo que el primero fue en Mar del Plata hace muchos años antes, lo vienen diciendo que esto es inexistente, que no existe. ¿Por qué siguen tomando este inexistente síndrome? Y yo creo que está muy instalado en lo que es el Poder Judicial y la investigación de estas causas. Lamentablemente todavía se sigue trabajando. Recuerdo una fiscalía que en Córdoba que aplicaba constantemente eso y ni siquiera daba lugar a la investigación y ni siquiera se escuchaba el relato del niño. Hoy una investigación pasa por diferentes estadios y principalmente lo que se hace en los niños es la cámara Gesell y estas entrevistas y pericias psicológicas, pero entiendo que hay fiscalías que lo siguen utilizando y bueno, por eso han nacido tantas organizaciones de madres protectoras, bueno, tratando de eso, cuando la protección no viene, sobre todo en lo que tiene que ver en denuncias contra el progenitor. Es muy difícil porque, bueno, hoy por suerte lo que se está haciendo en estos casos es, suspendiendo por ahí el contacto con el padre denunciado, padre o madre, y valorando estos informes que también, mi criterio es como que, a ver, si bien se escucha a los niños, a los adolescentes, a las víctimas, también se pone, a ver, es lo que hablaba recién, creo que el relato de la víctima hoy en Argentina no está siendo valorado como debería, ¿no? Pero el tema de la alienación parental es algo que ya debe de dejar de ser utilizado. Hay muchos fallos que hablan sobre eso, pero bueno, tiene que ver también con el criterio de la persona que está a cargo de la investigación. O sea, tiene que ver con eso, Cari, básicamente. Asimismo, yo creo que se ha avanzado bastante con eso, a años anteriores, a 10 años atrás, por ejemplo. Creo que se ha avanzado, pero bueno, siguen, me parece que en materia de investigación de este tipo de delitos, hay cosas todavía en las que debemos trabajar y bueno, ese es el cambio que exigimos y por el cual trabajamos, que tiene que ver también con esto, ¿no? Una cultura machista y patriarcal que se extiende al Poder Judicial, y no solamente en este tipo de delitos. Otro tema que surge mucho es el tema de la prescripción. Sí. ¿Podrías comentarnos un poquito de ese tema? Sí, bueno, el tema de la prescripción, ¿qué es la prescripción? Es la imposibilidad del Estado de perseguir penalmente a una persona por el simple hecho de que ha transcurrido un tiempo determinado, desde la comisión de delito hasta que se comience a intervenir judicialmente, es decir, el momento de la denuncia. Este plazo de prescripción en el Código Penal era de 12 años, ¿sí? Ha sufrido algunas modificaciones el Código Penal con respecto a esto, primero con la introducción de la Ley Piazza en el 2011, pero bueno, para el plazo de prescripción, ¿sí? La justicia, para determinar la prescripción de la acción, analiza diferentes cuestiones: la fecha de comisión del delito, el momento en que la víctima cumple la mayoría de edad, la fecha de la denuncia y los delitos que se cometieron. Luego de la Ley Piazza en 2015, que fue un antes y un después, se sanciona la Ley 27.206 de respeto a los tiempos de la víctima de delitos contra la integridad sexual, y acá se modifica el cómputo
del término de la prescripción de los delitos sexuales y tratas de personas, ¿sí? Bueno, esta ley lo que dice es que la prescripción se suspende mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, habiendo cumplido los 18 años, la persona denuncie o ratifique lo que han denunciado sus representantes legales siendo menor de edad. ¿Qué pasa con esta ley? Bueno, nosotros tenemos la irretroactividad de la ley penal, ¿sí? Entonces, esta ley se aplica para hechos cometidos desde el 10 de noviembre de 2015 en adelante, ¿sí? Por eso hay bueno, muchas denuncias que se formulan de hechos cometidos antes de esa fecha, en los cuales opera la prescripción, ¿sí? Igual hay algunos casos a nivel país donde el juez ha tenido, ha aplicado la nueva ley, pero bueno, eso da lugar también a que la defensa del victimario realice planteos y recursos. Bueno, algunos han llegado, bueno, a Cámara de Casación, pero la realidad es eso, que hoy se aplica esta ley para hechos cometidos desde el 10 de noviembre de 2015 en adelante. Y bueno, el tema de la prescripción tiene que ver también con, con los tiempos de la víctima, ¿no? Nosotros, a cada persona le puede llevar diferentes tiempos. Primero, pueden saber de que lo que han sufrido es un delito, pero bueno, hay muchas cuestiones en el medio, más cuando se trata de hechos consumados dentro del ámbito intrafamiliar, ¿sí? La persona necesita mucha contención. Si esa contención familiar no existe, es casi imposible que se atreva a hacer la denuncia. En estos casos, el acompañamiento interdisciplinario es fundamental. Y bueno, tiene que ver con eso. Muchas denuncias llegan tarde y bueno, recién en 2015 que se ha modificado esto, digamos, podríamos decir que bueno, estamos avanzando también con respecto a eso. Yo particularmente empecé a leer mucho y tratar de introducir en algunos casos que me han consultado o han llegado, los juicios de la verdad. No sé si han escuchado hablar sobre eso, pero bueno, es una manera que se ha encontrado de reparación para hechos cometidos antes de esa fecha. Muchas personas han sufrido, digamos, este tipo de delitos y por situaciones familiares o de falta de contención, o cuando han sido adultos y han formado una pareja, recién han podido expresar esto. Y bueno, cuando sucede esto nos encontramos con esta traba de que exista una condena efectiva. Pero bueno, creo que el juicio de la verdad ha venido por ahí porque bueno, también se cree que las víctimas lo que persiguen es una pena efectiva y que el agresor se pudre en la cárcel y por ahí. Yo creo, desde mi experiencia, que lo que necesitan es ser escuchadas, ¿sí? No ser revictimizadas con el relato que pueden dar, y creo que eso es una forma de reparación para muchas víctimas. ¿Y cómo se da lo del juicio de la verdad? Generalmente hay muchas personas que denuncian y, bueno, nos dicen, esa causa es imposible porque operó la prescripción. ¿Cómo se llega? ¿Quién es el que lo puede solicitar? ¿Cómo se da esa situación de estos juicios?
Bueno, en realidad tiene que ver con el Poder Judicial. Acá en Córdoba no tengo conocimiento de que se haya llevado a cabo, ¿sí? Conozco casos en el país, hay uno en particular bueno, que el fiscal de la causa, digamos, pregonó este juicio. Estos juicios de la verdad por lo general se dan en delitos de lesa humanidad. Bueno, por eso es importante también la nueva reforma que se pretende introducir, ¿no? De que este tipo de delitos sean imprescriptibles. Porque, bueno, a ver, cada víctima de este hecho denuncia cuando puede, cuando recibe contención, cuando hay muchas situaciones también, cuando se da en el seno intrafamiliar, cuando, no sé, cuando el agresor, no sé, cuando son mayores, o cuando la familia, o sea, en algunos casos, que me han llegado así, o sea, te dicen, no, esperé que mi mamá falleciera porque, bueno, se trataba de un familiar directo. Hay muchas cuestiones relacionadas con eso, ¿no? Y bueno, creo que es un trabajo interno que cada persona que pasó por eso lo hace en el momento que puede, ¿sí? También o sea, se ha dado muchas situaciones, a ver, por ejemplo, desde el momento donde alguien sale a hablar públicamente, como pasó con el caso de Telma, ¿sí? Bueno, muchas niñas que habían sufrido una situación similar es como que se animaron, como que, bueno, salieron a hablar, a contar, y bueno, tiene que ver con eso, y sería importante avanzar en eso, ¿no? Que las causas no sean imprescriptibles, y, bueno, y en este momento que sí tenemos esto, ¿no? Una irretroactividad de esta ley, aplicable a casos que han sucedido antes de 2015, se puedan llevar a cabo estos juicios de la verdad, se avance con eso, me parece que es importante. Bien, a mí me parece que también sería interesante que nos pudieras comentar, porque los delitos de integridad sexual ahora son de orden público. ¿Podrías comentarnos qué significa esto y cómo era antes el procedimiento? Bueno, si bien son delitos de instancia privada, ¿sí? Bueno, ¿qué significa que sean de orden público? Es que cuando el Estado recibe una denuncia, ¿sí? Esa denuncia se tiene que llevar adelante y cumplir el proceso de investigación. Que bueno, que ahí hoy todavía nos vemos con algunas falencias porque muchas víctimas tienen que acudir a representantes legales particulares para introducir el proceso y que esto avance, ¿sí? Pero bueno, cualquier denuncia de la que se tome conocimiento, la Fiscalía interviniente tiene que arbitrar los medios para dar protección a la víctima, ¿sí? Y bueno, llevar a cabo la investigación penal preparatoria. Acá también nos vemos con un obstáculo porque hay muchas causas que terminan prescriptas cuando se debería haber llevado adelante una investigación, ¿sí? Y bueno, y en eso también es como que todavía la víctima tiene que estar, digamos, en pleno contacto o ocupándose de eso para que el transcurso del tiempo, bueno, no afecte en esto, ¿no? En obtener una condena. El tema de la prescripción en los casos que, por ejemplo, digamos, ya no hablamos de la prescripción por los tiempos de que uno pasó un proceso particular interno y que muchos años después pudo o recordó o lo que sea, se animó a hablar y quiere denunciar. Hablo de las prescripciones de las causas que bueno, que por algún motivo o no se reúne la cantidad suficiente de pruebas o situaciones
de que después terminan prescribiendo. ¿Las prescripciones de qué dependen? La prescripción depende del transcurso del tiempo sin que se realicen actos procesales, ¿sí? Cuando no se realiza ningún acto procesal dentro del proceso, por lo general, esto se da más en las fiscalías. ¿Por qué? Porque la fiscalía tiene que culminar un proceso de investigación, de obtener prueba, ¿sí? Y si transcurre un tiempo determinado, ¿sí? A ver, la prescripción, ¿cómo se mide? Tiene que ver con la pena máxima que tiene ese delito, ¿sí? Por eso también esto tiene que ver con el caso particular. No es lo mismo un abuso sexual simple, o un abuso sexual agravado, o un abuso sexual con acceso carnal, o sea, eso va a tener que ver con el caso en particular. Pero sí existe la prescripción dentro de una investigación, que es por la falta de acción, básicamente. ¿Sí? Cuando la causa, digamos, queda sin ningún tipo de movimiento, ahí opera la prescripción y la defensa puede solicitar esto, ¿no? Que se declare la prescripción de la acción. ¿Y qué sería, por ejemplo, el archivo de la causa? ¿Cuándo se dan los archivos de la causa? No sería lo mismo, ¿no es cierto? No, el archivo de la causa es porque o no hay elementos suficientes para continuar este proceso, o porque no hay este material probatorio, o a veces porque la víctima no ha ratificado en sede judicial la denuncia efectuada, ¿sí? Hay muchas víctimas que van y denuncian, y después, cuando son citadas a los psicotécnicos que le llaman, o a ratificar en sede judicial, no lo hacen. Ahí también creo que hay una falencia de acompañamiento a la víctima, ¿no? Que tiene que ver con que bueno, muchas veces la suplen las organizaciones, porque realmente es muy difícil a veces, es muy difícil denunciar, y, o sea, más aún es continuar con un proceso judicial con todo lo que implica. Muy clara, Daniela. ¿Alguna otra pregunta que surgen por ahí? A mí me gustaría consultarles sobre los juicios abreviados, ¿no? Se escucha mucho el dolor Sí. que causa cuando tal vez una sobreviviente está llegando ahí a esa instancia de juicio y se terminan enterando a último momento que hubo un acuerdo por juicio abreviado. Si nos puedes contar un poco sobre eso. Bueno, el juicio abreviado es algo que se está dando muchísimo. En mi experiencia te podría decir que un 90% de los juicios llegan a juicio abreviado. Particularmente tengo que decir que los que me ha tocado, digamos, transitar desde la Fiscalía de Cámara, tratan de tener un acercamiento con la querella, la figura del querellante particular. Por lo general, acá no tiene ningún tipo de intervención, ¿sí? Porque el juicio abreviado es un juicio acordado entre la defensa y la Fiscalía, donde se acuerda una pena. ¿Cuál es la base de esto? El imputado, ¿sí? de este tipo de delitos, tiene que, digamos que, manifestar públicamente en el juicio. Es un juicio que dura mucho menos tiempo que los otros juicios, pero bueno, sí tiene que manifestar que ha cometido este hecho que se le imputa, ¿sí? Y bueno, y en razón de eso se acuerda una pena con la Fiscalía de Cámara, y bueno, y es la pena que se le impone. Bueno, particularmente te decía que en mi experiencia sí han tomado contacto con la querella, pero bueno, no deja de ser doloroso o sea, llegar a esa instancia y encontrarse con un juicio acordado, ¿no? Cuando se ha transitado por muchas etapas que cuesta llevarlas a cabo, transitarlas.
pericias que a veces se hacen una y otra vez. Y bueno, el tema de los juicios abreviados es algo que no lo podemos modificar, que está previsto como un procedimiento, pero sí creo que se ha avanzado en esto, ¿no? En por lo menos llamar a la víctima y decirle, manifestarle previamente antes de llegar. Antes llegábamos y bueno, ya ahí te enterabas de que había un juicio acordado y bueno, te cambiaba todo el panorama de lo que la víctima esperaba como resultado. Nosotros particularmente hemos tenido experiencias bastante feas en la Cámara de Cruz del Eje, porque justamente uno de los problemas es, si bien, digamos, no todas las personas sobrevivientes a veces piensan y repiensan querer estar, digamos, dentro de lo que significa un juicio por todo lo que se habla, por todo lo que se dice. El tema es puntual, es que hay algunas sobrevivientes que quieren estar y quieren verle la cara, y cuando llegamos a esa instancia nos dicen, no, hubo un acuerdo. Nosotros hicimos un pedido también a la Fiscalía General planteándole de que los fiscales de Cámara tengan por lo menos que citar a los sobrevivientes o a los familiares para plantearle de que se le ha pedido un juicio abreviado y plantear y escuchar a ver qué piensa, digamos, esa persona con respecto a ese tema, porque no, en muchos casos realmente el sinsabor que hemos tenido, y es como que a veces, no en todos los casos, pero a veces mínimamente en ese largo proceso judicial revictimizante que a veces tienen que sufrir, mínimamente quieren poder expresarle a la justicia o a veces hasta al imputado qué es lo que sienten con respecto a lo que ha pasado. Y esa es una situación que nos viene pasando, se nos ha cercenado la posibilidad. Lucrecia, te dejo la palabra. Sí, perdón que interrumpa, pero no debería, o sea, no funciona así el juicio abreviado, no debe estar de acuerdo la fiscalía, la parte del imputado y la víctima. No, la querella acá tiene las facultades restringidas. Bueno, ya de por sí venimos, digamos, pidiendo un cambio en el código procesal, porque la verdad es que hay muchas falencias. A ver, no solamente en este tipo de delitos, sino que la querella se ve completamente obstaculizada, ya sea en plantear recursos, en plantear diferentes cuestiones dentro del proceso, y esto lamentablemente en el juicio abreviado no tiene intervención la querella. Simplemente se noticia cuando el fiscal lo decide. Vos sabés que yo no sé si estoy confundida o funciona diferente en las provincias. Yo soy de Rosario, Santa Fe, y estoy cercana a una situación así también, donde se planteó la posibilidad de juicio abreviado, y recuerdo que habían dicho, bueno, en estos días tenemos una audiencia, una audiencia para ver qué pasa, se van a poner de acuerdo o no las dos partes para ver si se plantea la posibilidad de juicio abreviado, que se le iba a comunicar a la víctima también. Y bueno, la fiscalía se opuso rotundamente y no se llevó, por suerte, a juicio abreviado, pero es como que a mí me dio a entender como que se dejaba, o sea, se tenía en cuenta la parte, o sea, que todas las partes estuvieran de acuerdo y el imputado también. Por eso te digo, no sé si funciona en todas las provincias igual o no. No sé si funciona de la misma manera en todas las provincias. Acá en Córdoba, no. El juicio abreviado es un juicio que se lleva a cabo y se conviene entre la Fiscalía de Cámara y la defensa. O sea, sin tener en cuenta a la víctima. Sí, ahí simplemente me parece interesante porque en realidad el Ministerio Público Fiscal es quien debe acusar y llevar adelante la investigación y hasta el final, y después pasa a la Fiscalía de Cámara, que son quienes deben, justamente acusar y tratar de que si una persona cometió un delito, primero que se llegue a la verdad, y si una persona cometió un delito, que se la condene por ese delito. Entonces, generalmente como la palabra autorizada, pero a veces, imagínate que no todas las personas, no todas las sobrevivientes tienen la posibilidad de poder
constituirse como querellante, porque digamos, la figura del querellante en estos casos, que también me parece que está bueno poder explicarlo, Daniela, si te parece, no es, digamos, no es obligatorio por parte del Estado brindarte el abogado, porque supuestamente para eso está el Ministerio Público Fiscal. Entonces ahí tenemos el gran problema de que la sobreviviente tiene que buscar recursos económicos para constituirse como querellante y sería como otra parte más de esta complejidad que tiene, ¿no?, el Poder Judicial. Sí, sí, esto es así. No hay asesorías que acompañen a la víctima, digamos, porque el trabajo lo debería hacer desde la fiscalía, ¿no? Esta investigación. Pasa también mucho que no se le informa a la víctima esta facultad también de constituirse como querellante particular. Bueno, a veces no se les informa o se les pasa por alto, y me parece que eso tiene que ser fundamental, explicarles cuál es el rol, ¿no?, que tienen y que, digamos, y que pueden ser parte del proceso a través de un abogado. Pero sí es eso, ¿no?, la falta de asesores que representen a las víctimas, bueno, en estos procesos, hace, bueno, que a veces lleguen al juicio así, se lleven a cabo estos juicios abreviados, o que, bueno, que las causas prescriban, como recién lo decía, o la falta de material probatorio también, ¿sí? Hay mucha falta de comunicación entre las fiscalías por ahí y la víctima, no se hace un seguimiento constante cuando no tienen un abogado particular, ¿no? Por eso tienen que recurrir también a esto, a salir a buscar un abogado que, bueno, que sea particular, bueno, que tiene un perjuicio económico también, ¿no? Te quería consultar, Dani, si nos podías contar sobre la figura de la casación, que también son como, ¿no?, muchas terminologías que no, Bueno, que muchas veces no se sabe. La casación es un recurso que se interpone ante una sentencia, ¿sí? Una sentencia perjudicial para alguna de las partes. Eso es un recurso de casación, ¿sí? Se eleva a una sala penal y bueno, tiene que ver con atacar la forma en la que se razonó a partir del juzgador para llegar a determinado, bueno, determinada condena, determinada pena, ¿sí? Esos son los recursos de casación. Pero bueno, tiene que ver también con cada caso en particular. Por lo general, en la generalidad, quienes interponen recursos de casación son las defensas, por lo tanto también eso también afecta a que la sentencia quede firme y se empiecen a cumplir estas condenas, sobre todo cuando el acusado llega al juicio libre, en libertad, ¿no? Para muchos casos que son graves y que deberían haber, digamos, cumplido este proceso de investigación penal con una prisión preventiva. Ahí, Nancy, ¿querés preguntarle a la doctora? Ahí escribe Nancy, y los fiscales no avisan muchas veces el resultado del juicio, quienes tienen que rastrear la condena, o no, dice. No le entiendo muy bien lo que quiere decir, pero bueno, supongo que generalmente cuando los sobrevivientes o familiares de una víctima no pueden constituirse como querellantes, la verdad es que quedan absolutamente desinformados, no saben a veces ni que la causa fue elevada a juicio o no, o que prescribió, por ejemplo, no avisan absolutamente nada. A nosotros nos ha pasado de que de pronto pasó un tiempo y llaman por teléfono en algunos casos diciendo, bueno, señora, fulano de tal le han dado 6 años, y las personas, imagínate, quedan como en una situación, es muy fuerte, digamos, la falta de tacto, ¿no?, de por ahí de algunos operadores judiciales. Nancy, no sé si es eso lo que querés preguntar o que lo dejo escrito. Otra cosa bueno, aprovechemos, chicas, sí, es eso, dice Nancy.
era Sí, eso. yo le quería también consultar a Dani, porque hablé de la casación porque hubo una situación una vez de una joven que se comunicó que no estaba de acuerdo porque había viajado muchísimo y cuando llega al juicio, era un juicio abreviado, le dan una condena que obviamente no era la que ella esperaba por todo el terrible daño que había sufrido por violencia sexual, pero cuando se comunica ya había pasado casi 3 semanas y ya no había posibilidad de este recurso, ¿no? De ella poder revisarlo. Entonces también, o sea, esa falta de información por parte, en ese caso, de la asesoría letrada, que me acuerdo que en ese momento pudimos hacer una comunicación porque era inentendible, ¿no? O sea, cómo no se habían respetado los derechos de esa sobreviviente, que es algo que lamentablemente pasa, como dice Cari, pasa mucho. Y después, ¿qué opinión tenías sobre que muchas veces no se entrecruzan las causas de familia con las penales? Y, por ejemplo, para dar un ejemplo, un niño que ha denunciado violencia sexual contra el progenitor o contra un familiar, después, por la causa de familia, están pidiendo la visita, la revinculación con la abuela o con un familiar muy directo. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Porque es realmente muy revictimizante. Sí, bueno, es revictimizante y creo que se está trabajando en eso, en que estas cosas no sucedan. Hoy tenemos un sistema que es el SAC, ¿sí? De administración de causas, con lo cual esto sería súper fácil, ¿sí? Cualquier operador judicial que esté dentro del Poder Judicial debería tener acceso a todo lo que tenga que ver con esta cuestión, ¿no? Familiar por un lado, bueno, y penal por el otro. Bueno, yo litigo mucho acá en Córdoba, capital, y acá desde hace un par de años se está haciendo, ¿sí? Por eso cuando existe este tipo de denuncia, lo primero que se hace es suspender el régimen parental con la persona que se denuncia. Pero hay otros casos donde directamente, cuando no se lo imputa al denunciado, pueden suceder esto, que en familia no tomen conocimiento de esto y el niño tenga que seguir cumpliendo un régimen de comunicación, las visitas no se suspenden, y bueno, es más, he visto en expedientes donde en razón de que se está cumpliendo una cuota alimentaria, el denunciado exige cumplir con un régimen comunicacional, o se llega a denunciar a las progenitoras de impedimento de contacto, ¿sí? Pero hoy es sumamente fácil obtener información sobre y tener anclaje entre una causa y la otra, entre una causa penal y de familia, porque son causas que deben ir en conjunto cuando existe este tipo de denuncias. Claro, lo que pasa es que generalmente lo de familia es como que viene trabajado muchísimo más rápido, aparecen los pedidos, en este caso de vinculación urgente, y la situación de las investigaciones por parte de la Fiscalía demoran mucho más. Y además también a eso le tenemos que sumar que a veces hay expedientes en la Oficina de Violencia Familiar, ¿no? O sea, como otro elemento también que a veces donde surgen las primeras medidas, pero claro, son tanto, a veces lo que nos pasa también a nosotros, no sé cómo será en otros lugares, pero nos llegan personas que están citadas y de pronto no saben a dónde, ¿no? No saben si es en el Ministerio Público Fiscal, si es o confunden de pronto si es el poder de la parte de lo que es familia o de la misma Oficina de Violencia Familiar. Eso también hay como una falta en las notificaciones de aclaramiento con respecto a para qué se cita una persona. Y en qué lugar particularmente, porque la persona no tiene obligación o no debe, no tiene por qué saber cómo es el procedimiento judicial. Sí, sí, eso, falta de información, y también tiene que ver con esto, ¿no? Los fueros de violencia familiar, que también intervienen en este tipo de denuncias. El foro de violencia es quien dicta las medidas preventivas y precautorias, ¿sí? Y a veces, cuando existen estos hechos contra los niños,
sale una medida de restricción en contra del progenitor para no acercarse a la progenitora, pero los chicos quedan ahí en el medio de una situación que no se contempla. Entonces tenés, por un lado, el foro de violencia familiar que saca la restricción y se olvida de la situación. Tenés el foro de familia donde, bueno, digamos, suceden estas cuestiones, y el foro penal, que las demoras son importantes y hace bueno, que todas estas cuestiones que se tratan de resolver en familia se actúe más rápido, porque un pedido en familia sale de manera automática, y en el foro penal tenemos el informe. Lo que hoy tenemos como un problema grave es la cantidad de tiempo que demoran los informes de las pericias en incorporarse a las causas penales. En algunos casos, entre 6 y 9 meses, es muchísimo tiempo. Pero me parece que en ese sentido hoy se puede trabajar con esto, ¿no? En filtrar las causas y compartir, que es algo que se puede hacer porque hay un sistema de administración de causas que está ideado para eso. De ahí que lo apliquen o no, bueno, ya es otra cuestión. Claro, acá nos está diciendo Lucrecia, y a quien no esté familiarizado con el derecho y sus aplicaciones, no tiene idea de cómo manejarse o se va enterando tarde, vencidos los plazos, etcétera. ¿Cómo puede ser que depende de las personas que denuncian que no tienen idea de esto con relación a las distintas denuncias que inexplicablemente no se relacionan automáticamente? Sí, bueno, y en eso vuelvo al punto que decía Paula, este caso de esta chica que llegó tarde a intentar dar vuelta una sentencia a través de un recurso, ¿sí? Nosotros tenemos plazos fatales, o sea, son plazos que si se cumplen y no se hace nada en ese periodo, se pierde el derecho, ¿sí? Pero esto tiene que ver también con la información, porque alguien que no tiene un abogado particular y no cuenta con un abogado particular, hay falta de información. Nadie te explica en barandilla qué es lo que sucede, qué es lo que podés hacer, dónde podés recurrir, ¿sí? O sea, es por eso que sí o sí una víctima en una situación grave, digamos, tiene que recurrir a buscar un abogado particular, porque si no, suceden todas estas cosas. Bien. Otra consulta, Daniela, te hemos bombardeado preguntas, ¿no? Pero bueno, es un tema bastante complejo esto de la justicia para la mayoría de nosotros. El tema de la figura del abogado del niño, en el caso de que hemos hablado que generalmente suele suceder en casi el 80% intrafamiliarmente, y a veces cuando los niños, las niñas, los adolescentes le comentan esto a su progenitora o a algún cuidador familiar, a veces opera esta negación, ¿no? De cómo puede ser que esto ocurra dentro de mi casa, no me haya dado cuenta, no puede ser, te he equivocado, bueno, todo eso que más o menos hemos estado hablando también en los anteriores módulos, pero una pregunta es también esto, ¿no? Nosotros en el sistema, por lo menos en Córdoba, también tenemos la posibilidad de acceder al abogado del niño, o los niños y los adolescentes pueden acceder, tampoco a veces se les informa esta situación. ¿Cómo pueden o cómo está trabajando esa situación o cómo podemos, esos niños o esas niñas, cómo pueden llegar a un abogado cuando no se les brinda esa información en primera instancia? Bueno, aquí en Córdoba hay un listado aprobado, digamos, de abogados del niño, ¿sí? Que han cumplimentado con una formación. Digamos, cualquier niño puede solicitar esta figura, ¿sí? Tiene que ser mayor de 12 años el niño, y bueno, ingresa al proceso. Pero desde la Fiscalía tampoco hay información en torno a esto. Vale aclarar que es una figura bastante nueva esta, la del abogado del niño, que bueno, que acompañan estos procesos, y lo que se hace es escuchar activamente al niño, ¿sí? Bueno, ya sé que está denunciando cualquier tipo de situación en contra de cualquier persona. Pero bueno, la realidad es que el abogado del niño es algo innovador que se va introduciendo de
de a poco, pero sí, hay mucha falta de información desde la Fiscalía, creo que en torno a cualquier herramienta jurídica que tenga o que se pueda usar, ¿no? Para este tipo de acción penal. Pero sí, el abogado del niño es una figura con la que cuentan los niños y desde tribunales se facilita ahí que puedan tener acceso. Ahí Nancy pregunta si esta figura no está en todas las provincias. Te comento, Nancy, que la ley nacional 26.061 introduce esta figura, que es una ley nacional, ¿no? El problema fue que cuando en Córdoba se genera la ley 9944, que es, digamos, quien toma esta otra ley nacional, no se incorpora esa figura del abogado del niño, así que hay que ver en cada provincia cómo está, si se ha introducido o no. Sabíamos que en Buenos Aires sí, desde el primer momento, pero en Córdoba hubo una propuesta, un proyecto de ley para que se fuera incorporando y realmente tuvo muchos años, había como una resistencia muy grande por el Poder Judicial y por el Ejecutivo para implementarla. De hecho, nosotros fuimos también parte de esa campaña como organizaciones sociales para que esa figura fuera incorporada con una ley, ¿no? Por eso también uno puede observar que a pesar, es una figura nueva, pero tampoco, digamos, desde la justicia no se le dice, por ejemplo, a un adolescente, a un niño, vos tenés derecho a un abogado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me parece que también es otra falencia, y que no es solamente para cuestiones penales, tengo entendido, Dani, es para varias cosas que me parece que estaría bueno también que pudieras comentarlo. Sí, es para cuestiones relacionadas. A ver, sobre todo hay mayor aplicación en el foro de familia, ¿sí? Cuando suceden estas situaciones de que un niño no quiere vincularse con alguno de los progenitores y bueno, a veces los niños no son escuchados por los equipos técnicos o se decide sobre algo sin tener en cuenta cuál es la situación real del niño. Bueno, en esos casos se aplica la figura del abogado del niño. A mi criterio, en la experiencia, así, yo la verdad que tengo una sola causa donde hay un abogado del niño, yo no tengo esa formación, pero a mi criterio también está bastante, siempre viene del lado digamos, del lado particular, ya sea que acompañe la progenitora en esa decisión de decidir buscar un abogado del niño, pero no está esa información desde tribunales, digamos, donde se le informe al niño, ¿sí? Básicamente, digamos, teniendo en cuenta para qué rango etario está dispuesto esto, ¿no? No se escucha. Sí, exactamente. Estaba contestándole a Nancy, que dice acá en Santa Cruz no se da esa figura, por eso consultaba. Si bien está en la ley, cómo se hace para exigirla y tiene que haber alguna figura legislativa que le incorpore. Ahí le estaba contestando que nosotros, la experiencia de Córdoba, no sé en otros lugares, hubo un legislador que presentó el proyecto justamente de ley, tomándose de que estaba en la ley nacional, y bueno, la presentó, pasó un tiempo, no lo discutían, no lo debatían, entonces empezó a hacer toda una campaña por la provincia de Córdoba, donde fue incorporando también organizaciones sociales que fuimos acompañando ese pedido, y bueno, hasta que, bueno, en algún momento lo tuvieron que debatir y fue aprobado. Pero sí, es una instancia también de voluntad política también, ¿no? Sí, tiene que ver mucho con eso y aparte en todas las provincias es tan diferente el manejo del sistema judicial, el código de procedimiento, que bueno, hay muchas diferencias. Aquí en Córdoba y en lo que conozco y como experiencia, es algo que recién se está introduciendo en los procesos. Bien.
Preguntas que surjan de quienes están escuchando. A mí me parece que fue bastante clara. Una sola cosa que quería agregar, que es un tema álgido que nos ha pasado, y es que tampoco se les informa a las víctimas, o sí, a las víctimas de quien, cuando han tenido, por ejemplo, acceso carnal, como le llaman en el Código Penal, el derecho, por ejemplo, a tener un kit de emergencia, que en algunos casos cuando llegan al polo de la mujer, que es el lugar donde nuclea, digamos, la atención en Córdoba capital, generalmente se los lleva, se les pide que vayan hasta el Hospital Rawson, a donde ese kit de emergencia se les brinda todo lo que es necesario como métodos anticonceptivos, también de enfermedades de transmisión sexual. Pero suele suceder también que en algunos casos, mientras una persona ha vivido una situación tan traumática como es una violación, en lo inmediato a veces ni siquiera lo puede hablar. Hemos tenido situaciones en el interior de Córdoba, es decir, dentro de la provincia de Córdoba, no en Córdoba capital, sino en el interior, de chicas que hasta que han podido expresar lo que les ha pasado a alguien de confianza, a veces ha comenzado también con un embarazo, que ha pasado a lo mejor los tiempos de lo que sería la interrupción voluntaria del embarazo, que es hasta las 14 semanas. Entonces, también se da, cuando van a hacer la denuncia, una falta de información de ese derecho de la interrupción legal del embarazo, que me parece que también a veces también las organizaciones somos las que volvemos a informar de los derechos que tienen las víctimas, ¿no? En este sentido, porque no se les dice ni cuando van a hacer la denuncia, ni cuando van el proceso judicial, se les dice justamente que tienen este derecho también. Y eso es una falencia también del sistema. Sí, esto tiene que ver con la falta de información para con la víctima, ¿no? Y eso y en un montón de aspectos. Creo que también esto, ¿no? De que no haya porque a veces pasa que personas del interior se tienen que trasladar al polo de la mujer para poder tener una atención más expedita, y bueno, me parece que debería estar más al alcance en cada lugar de la provincia, ¿no? Pero sí, la falta de información es algo que venimos sosteniendo y bueno, trabajando, pero bueno, tiene que ver también con esto, ¿no? Los funcionarios públicos que atienden en esos lugares, la preparación que tienen. Por ahí yo siento que dan por sentado de que la persona que va a denunciar tiene que saber todo. Y bueno, y no todos cuentan con esto, ¿no? Con intermediarios como las organizaciones que siempre están ahí para acompañar, para contener, para recomendar, o un abogado de confianza. Es muy difícil estar en esa situación, es muy difícil denunciar, es muy difícil exponerse a eso porque es exponerse, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar del otro lado. Y bueno, el tema de la falta de información es constante, es algo en lo que se tiene que trabajar, y bueno, yo básicamente lo veo en eso, en las fiscalías que ni siquiera les informan de cada paso que se va haciendo, y menos aún la facultad que tienen de constituirse como querellante particular, que me parece que es sumamente importante eso. Informarles qué alcance tiene el querellante particular, ¿sí? El querellante particular es parte del proceso, acompaña la investigación, ¿sí? Tiene la facultad de introducir material probatorio, de participar en los actos instructorios, ¿sí? Los actos instructorios son estos actos donde se va valorando la prueba e incorporándola al proceso, ya sea testimonial, pericial, allanamientos incluso, tiene acceso a todo lo que conste en la causa. Bueno, realmente no sé si hay más preguntas. Bueno, agradecerte un montón la paciencia y sobre todo la información que nos has traído esta tarde.